Ok, es una gran pregunta. Aquí, desde el primer día que tú entras a trabajar y generar antigüedad, tú ya tienes derecho al pago del aguinaldo. Y aquí seguramente van a brincar algunos empresarios, Sí. algunas personas que tienen trabajadores contratados. Oye, por solo trabajar un día me vas a pagar, me voy a pagar los 15 días pensando que entra a trabajar hoy y sale mañana. No, no le vas a pagar completo, le vas a pagar la parte proporcional. Amigos de Monitor Expreso, es un gusto tenerlos aquí en una charla que vamos a tener con Luis Alberto Rodríguez, quien es juez en lo laboral, y nos va a explicar algo bien importante porque ya se vienen las fechas que a todos los patrones no nos gusta, ¿verdad? A todos los trabajadores nos encanta, que es recibir parte de un aguinaldo. Digo porque a veces se entregan, en ocasiones se llegan a entregar en dos partes. Que nos explique un poco, Luis, ¿en qué consiste el aguinaldo? ¿Cómo es que debemos que sacar esta cuenta como trabajadores y también como empleadores? Porque a veces andamos ahí todos medios chuecos y torcidos a veces con la ley, ¿no? Empiezo contigo, Luis. Primero saludarte. Empecemos por acá. Hola, Jero, ¿cómo estás? La verdad me da mucho gusto poder platicar contigo nuevamente de un tema que creo que a todos nos interesa, abogados, no abogados, trabajadores, pequeños empresarios, emprendedores, de qué es el aguinaldo. Y pues ojalá la gente, si tiene alguna duda, que puedan preguntar, aquí estamos para tratar de resolverla. ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, el aguinaldo es un derecho que tienen todos los trabajadores sin excepción, y consiste en el pago de 15 días de salario adicionales que se pagan por lo regular en diciembre, en noviembre. La ley únicamente dice pagar antes del 20 de diciembre. Por eso, ahorita lo comentabas, dice, oye, es que a mí me pagaron el aguinaldo adelantado o me dieron un adelanto en julio, me pagaron todo en agosto. La ley, para que sepan, no obliga a los patrones, a los pequeños empresarios, a que a fuerza sea en diciembre. La ley únicamente le da un plazo de gracia hasta el 20 de diciembre. Pero lo más importante de todo es que la ley da un mínimo. Esto es muy importante, es un mínimo. La ley dice mínimamente son 15 días de salario. Dice la ley al menos 15 días. Por supuesto que pueden pactar más. Lo que no se puede hacer es pagar menos de esa cantidad. Ok, el mínimo son 15 días. Aquí tengo una duda y yo creo que para todos los que nos están viendo también surge, porque muchos se piensa que tiene que ver el tiempo. Ok, es una gran pregunta. Aquí, desde el primer día que tú entras a trabajar y generar antigüedad, tú ya tienes derecho al pago de la aguinaldo. Y aquí seguramente van a brincar algunos empresarios, Sí. algunas personas que tienen trabajadores contratados. Oye, por solo trabajar un día me vas a pagar, me voy a pagar los 15 días pensando que entra a trabajar hoy y sale mañana. ¿Qué quiere decir esto? Si en un año tienes derecho a 15 días, tendríamos que sacar ahora sí que la calculadora para determinar cuántos días corresponden. Esto se hace en una regla de tres, si quieren ya después hacemos alguna, pero Sí. no, para no O aburrirles sea, con poniéndolo en matemáticas. cuenta, viene siendo 365 días, que es lo que tiene en general el año, ¿no? Mientras no sea Sí, bisiesto, pero la cantidad, digamos, esos 15 días, lo que equivale a tu quincena, o sea, porque es diferente, a muchos les podrían pagar 25, ay, sí, ya, no, al menos que seas juez, ¿no? No, es 50. Este, bueno, lo que tú ganes es hacer esa sí. cuenta, ¿no? Esa conversión, para que lo puedas revisar bien. Vamos a dar un ejemplo hipotético. Ok, Nadie puede ganar 100 pesos al día, pero para que quede un poquito claro, si tú ganaras 100 pesos diarios, el mínimo de aguinaldo serían 100 por 15, es decir, 1,500 pesos. Digo, nadie gana 100 pesos, el salario mínimo está sí, es por nada más arriba. por ejemplo, ¿no? Para usarlo Eso de... es un ejemplo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para que quede claro, si el trabajador entró a trabajar el 1 de enero y sale el 30 de junio, es decir, trabaja medio año? Cuando lo despiden o porque renuncia o por lo que sea,
sí le tienen que pagar el aguinaldo proporcional. Y ahí estoy dando el ejemplo de medio año, le tendrían que pagar pues la mitad de 15 días, 7 días y medio. Creo que con eso quedaría más o menos el ejemplo, porque mucha gente tiene la idea de, bueno, yo renuncié, yo dejé de trabajar o me corrieron, ¿qué pasa con mi aguinaldo? Si me corrieron en enero o me corrieron en marzo y el aguinaldo es hasta diciembre. No, la ley por eso establece que es un máximo hasta diciembre, pero de todas formas, el aguinaldo lo empiezas a generar desde el primer día que estás trabajando. Por Ya. eso tienes derecho a percibir eso si eres trabajador y esta obligación si eres patrón. O sea que si tú renunciaste, si a ti te corrieron, tienes derecho a ese aguinaldo en los días que tú trabajaste para esa empresa, para ese patrón. Exactamente. ¿Quién Aquí, por recibe ejemplo, aguinaldo? Ay, perdón, me decías juez. perdón, perdón, dime Luis, Bueno, pues estamos Luis, aquí perdón. entre amigos, Yo entre compas. la formalidad, pues, a No, ver, no, es que mucha gente tiene la idea, ¿no? sí. Tiene esa idea, por ejemplo, cuando los despiden o los corren de un trabajo. Hay gente que sabe que lo corrieron porque hizo algo y hay gente que la corren injustificadamente, hay de todo. Pero lo que no les tiene que quedar una duda es que si te corren o te vas, o sea, te tienen que pagar el aguinaldo proporcional. Esto es importante porque los patrones luego desconocen esta situación también. Dicen, oye, es que se portó mal, yo lo corrí porque se puso una guarapeta ahí en la empresa o me faltó 10 días, que Ujú, algunos, no creo que haya aquí en Michoacán, pero me habían contado que hay algunos que sí, los lunes faltan, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí lo importante es que el patrón, a pesar de que sea un mal elemento, a pesar de que lo corra, le tiene que dar su aguinaldo proporcional. Es algo que se paga sí o sí. Entonces, digo, para que también lo sepan que el aguinaldo no es algo que se pueda renunciar. Es un derecho que tienen los trabajadores y es una obligación que tiene el patrón. Aquí yo tengo una duda porque, bueno, sabemos que hay muchos empleos de manera informal, ¿no? De manera informal es que no estás dado de alta en el seguro y no cuentas con todas las prestaciones debidas. Estas personas, o sea, hay que verlo en diferentes trabajos. Tienen, por ejemplo, trabajan en un puesto, ¿también reciben aguinaldo? O sea, ¿eso es un Sí, derecho? sí, de hecho, es una excelente duda porque luego suele suceder que una persona está en la informalidad. No vamos a dar ejemplos de negocios, pero pensemos en algún negocio de taquería o algo así chiquito de calle que tienes un trabajador, aun y cuando no cumplas con el tema del seguro social, eso es muy independiente. El aguinaldo, creo que cualquier trabajador siempre lo ha escuchado, bueno, es que me van a pagar el aguinaldo, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo es, seas formal o seas informal. Ok. Es algo que no se puede, digamos, ocultar o que no se puede negar. Es algo que todo mundo tenemos el derecho a un aguinaldo mínimo de 15 días, que es lo que normalmente se paga. El mínimo es lo que normalmente se da, aunque, bueno, hay algunos empleados, por ejemplo, los empleados de Comisión Federal de Electricidad, del Seguro Social o algunas empresas grandes que ya tienen contratos colectivos de trabajo, dicen, ¿sabes qué? Yo le voy a pagar de aguinaldo un mes. Por Ya. ejemplo, los trabajadores del Seguro Social, ¿saben cuánto le pagan de aguinaldo? No tengo idea, ¿eh? Ahí va, 3 meses. Ah, pues está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Entonces, Creo que está también bien, es a lo le que pagan muy bien a los trabajadores de la Secretaría de Educación, ¿no? También reciben aguinaldo. también les dan, no les dan el mínimo. Recuerden que la ley solamente da lo mínimo. La ley es lo mínimo que al trabajador le tienes que dar. Si tú le das menos, es un problema. Si tú le das eso como patrón, está bien. Si Ya tú si le tú le das quieres dar una casa también, pues también. también, lo que quieran. Pero Sí. esto, digamos, lo importante es saber cuál es lo mínimo, porque luego sucede en algunos empleos informales que le dicen, bueno, yo le di 500 pesos de aguinaldo, como si fuera una gratificación. Lo que dice la ley es, no, son lo de 15 días. Entonces, ese es una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que luego se hace, pero es importante que la gente conozca que ese derecho al aguinaldo es algo irrenunciable, es algo que tienen derecho, ahora sí que no hay ni dónde hacerse como patrón
Ok. Y es importante, no estás obligado, patrón, a darlo en diciembre. Tú lo puedes dar adelantado, lo puedes dar en partes, como tú consideres. Eso sí tiene que ser antes del 20 de diciembre. Y antes del 20 de diciembre se tiene que pagar. ¿Qué pasa si no te lo dan en esa fecha? O sea, que el patrón no cumpla con ese aguinaldo en entregártelo antes del 20 de diciembre. Te pueden, tú como trabajador, o bueno, tú como patrón, Jairo, te pueden demandar. Ajá. Es decir, ¿a partir de cuándo se entiende que el patrón no ha cumplido con pagar el aguinaldo cuando después del 20 de diciembre no te lo ha dado? Porque hay gente que dice, oiga, ¿por qué a mi vecino ya le pagaron el aguinaldo en noviembre para el Buen Fin y a mí no me lo han pagado? Ah, porque la ley no dice una fecha, solamente le da un plazo al patrón de máximo hasta el 20 de diciembre. Si Ujú. el día 21 de diciembre no te pagó tu aguinaldo el patrón, el patrón no te pagó tu aguinaldo, tú ya lo puedes demandar, ya puedes exigir eso. Entonces, esa es la situación. A partir del día uno que dejaste de cumplir esa obligación, ¿Y qué ya te pasa? pueden demandar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si te llegan a demandar si no pagas ese aguinaldo? ¿Qué pasa como en las dos Como partes? O sea, patrón, ¿qué pasa ok. como... Esto es algo muy importante porque a veces tú la llevas bien con el patrón o con el trabajador. La gente cree, tienen la idea que cuando tienen que demandar al patrón es porque ya lo despidieron. Ya. No es así. Tú estando en activo en la empresa, en el negocio, como trabajador, si incumplen con alguna condición, puedes demandar su pago más allá de las otras cosas. Entonces, a mí en la práctica sí me ha tocado, oye, es que mi patrón no me pagó esto, me llevo bien con él, pero no me lo ha pagado. Normalmente esto se arregla en un convenio, es difícil que se llegue a un juicio con pruebas y demás, pero sí te pueden exigir el pago del aguinaldo Ujú. después del día 20 de diciembre. Ok, pues bueno, yo creo que... Entonces, No, no, te escucho, perdón. sí, entonces no tienes que haber sido despedido para demandar el pago de aguinaldo. Tú puedes seguir siendo trabajador de la empresa y exigir ante una autoridad laboral que te paguen. Digo, no Ok, es lo deseable, ¿eh? O sea, digo, yo me dedico a eso, no creo que lo deseable sea demandar al día siguiente, ¿no? Pero claro. bueno, es un derecho que tiene la gente de poder exigir una obligación y las autoridades pues tenemos la obligación de atender eso. Ya el patrón podría justificarse, no se lo pagué por esta situación y demás, pero bueno, eso ya sería tema de proceso. La realidad es que la ley no prevé pretextos para no pagar el aguinaldo. Es decir, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Este mes me fue mal en diciembre y por eso no te pago el aguinaldo. Por eso la ley establece el plazo. Hay gente que tiene su pequeño negocio y dice, bueno, ya se viene diciembre, lo dicen desde octubre, voy ahorrando para pagar aguinaldos desde ahorita. Es cosa que se organice el propietario del negocio para que no vaya a incurrir en algún problema legal. Y los trabajadores, bueno, no se desesperen, si su patrón no les paga el aguinaldo ahorita, el patrón tiene hasta el 20 de diciembre, porque últimamente se puso de moda pagar el aguinaldo para el Buen Fin, Sí, para que te gastes tu aguinaldo comprando ahí las televisiones o lo que sea. Y eso en gobierno se está haciendo así. Los gente que trabajamos en gobierno, muchos sí nos están pagando el aguinaldo en esa fecha, pero no es obligación. Ellos podrían pagar el aguinaldo hasta antes del 20 de diciembre. Pero entonces no se espanten de que a uno le pagaron su aguinaldo en noviembre, otro la primera semana de diciembre. Recuerden que hay un plazo de gracia que tiene el patrón. ok, Eso es Luis. importante. Fíjate que, no, gracias, o sea, por sacarnos tantas dudas, porque también yo tenía alguna que me parecía importante preguntártela, porque tenemos en un estado, vivimos en un estado que, que, bueno, gran parte de la gente trabaja para gobierno, ¿no? Muchos trabajan para gobierno en diferentes tipo de áreas, en lo municipal, podemos decir, en lo estatal, y algunos trabajadores pues entran con las nuevas administraciones, ¿no? Que anduvieron apoyando y entran y les dan su contrato.
Un contrato que a veces ni siquiera les permiten llevarle copia, ¿no? Al trabajador. Un contrato que les hacen inclusive que firmar el contrato y hasta la renuncia el mismo día, ¿no? Bueno, así se las llegan a gastar. Y Ilegal este eso, tipo de personal, que es por contrato, precisamente, pareciera que no tiene ningún derecho, pareciera que no cobra aguinaldo, pareciera que no tiene otro tipo de acceso. ¿Ellos también tienen derecho? Esa es mi pregunta. Sí. El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores. Es una mala práctica eso. Eh, Se tiene la idea, muchos administradores de gobierno creen que si te dan un contrato de un mes, ya no te tienen que pagar el aguinaldo. No, aunque sea por un mes, te tienen que dar la parte proporcional, como lo dijimos, desde el primer día, tú ya generaste. De hecho, ayer estábamos platicando, me tocó platicar con unas personas que se dedican a defender trabajadores y estábamos platicando de esto. Oiga, pero ¿qué pasa si el primer día el trabajador debut y despedida, ¿no? Llega y hace una tontería y lo corre. Desde el primer día ya generó un proporcional de aguinaldo, un proporcional de antigüedad, por un día. Entonces, aunque sean centavos, se le tienen que dar sus centavitos por un día de trabajo. Entonces, el hecho de que te contraten, y esto va para todos, no solamente para gobierno, si tu contrato solamente dice 2 meses, al término del contrato te tienen que dar tu pago proporcional de aguinaldo. Eso es de ley, no hay ni para dónde hacerse. Ok, eso que dices de los contratos, bueno, se llegan a hacer de mes con mes para precisamente saltarse según la antigüedad, ¿no? Que no generes esa antigüedad. Bueno, ese es ¿Mm? otro tema, quizás. Basemos en el aguinaldo, en esta parte donde, ¿qué pasa con aquellos que a lo mejor trabajan, hay muchos trabajos desde casa, ¿no? Pero que también son contratados, que eres más que nada como El home office, el home office o que también, por ejemplo, tú no estás en un trabajo ordinariamente 8 horas, sino que cumples con ciertas tareas, ¿no? Y que por eso a lo mejor no puedes ser un trabajador más formal, ¿no? Ellos también tienen ese derecho, ya nos quedó claro que sí, pero ¿cómo lo sí, pueden pero, pedir? pero es ¿Cómo una, lo es pueden una, exigir? es una buena duda porque el aguinaldo, no tienes tú el derecho al aguinaldo entre más horas trabajes o menos horas. Si tú estás contratado por 4 horas al día, te tienen que pagar tu aguinaldo. Es decir, el aguinaldo, es más, aunque te contrataran por media hora al día, si es una relación de trabajo, si eres un trabajador, te tienen que pagar el aguinaldo. Siempre y cuando Es un seas habitual, derecho, ¿verdad? ¿vale? Que seas un trabajador habitual, o sea, no significa que me contrates a mí para, digamos, hacerte un diseño. Oye, bueno, ahorita antes de que se me pase, Eso está bueno, ¿eh? ajá, que me contrates para un diseño o para un trabajo personal, ahí no entra porque hay que entenderlo. Y no entra. Por ejemplo, gente, si ustedes van al médico, al similares, van al doctor Simi o a un consultorio particular y ustedes van y pagan una consulta al doctor, no le tienen que pagar el aguinaldo al doctor, No, 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 porque ahí se entiende que no claro, es una relación de trabajo. Una sí. relación de trabajo, porque luego hay mucha confusión. No, Una relación de yo me estoy trabajo, refiriendo, Luis, a las personas que trabajan como freelancer, ¿no? Que no hay, o o sea, digamos que los contratas por ciertas cosas, a veces, o sea, pero son habituales, o sea, es un trabajo habitual, o sea, a lo mejor no te lo pueden cargar 5 veces, 5 días, perdón, a la semana, ¿no? Pero le dedicas un tiempo y siempre estás trabajándole para esa empresa, o sea, como freelancer, ¿no? Ahí entra, ahí sí, dependiendo. Porque hay una situación muy particular. Si el freelancer en la realidad está subordinado, que tiene un horario de trabajo, que recibe órdenes y demás, tienen que reunir ciertas características para que se considere empleado. Si el freelancer no reúne esas características, es como si fueras al doctor y el ya, freelancer le estás pagando una prestación de servicios, pero sí, no es tu empleado. Pero hay una delgada línea en eso. De hecho, es donde más problemas tenemos en la vida diaria, porque hay gente que dice, no, él no es mi trabajador, solamente es un comisionista o solamente es una prestación de servicios. Y ahí es donde entra un juez para determinar si tu caso es de trabajador, si tú, aunque tu contrato, Jairo, por ejemplo, diga contrato de prestación de servicios,
pero si de las características del contrato dice ciertas cosas, que ahí tienes un horario, que hay una subordinación y demás, tú eres un trabajador, aunque se diga otra cosa, y ahí sí tendrías tú el derecho a recibir un aguinaldo y todas las demás prestaciones. Es algo que en algunas empresas utilizan para evadir estas responsabilidades, porque al freelancer no lo das de alta en Seguro Social, porque dicen que es una prestación de servicios. Pero esto es muy importante. Justamente está en boga el tema de los Ubers. No sé si escucharon Ujú. ese tema, si el Uber es trabajador o no es trabajador. Y es un debate muy intenso. En algunos países sí los consideran empleados. Nuestros amigos que andan repartiendo comida, en algunos países sí los consideran empleados y les dan seguridad social. En otros países, como en México, hasta ahorita vigente, no, creo que van a reformar apenas esta situación, no son considerados empleados, son considerados como si fueran freelancers y a ellos no les van a pagar aguinaldo. Es decir, quienes trabajan en el negocio de la comida, de repartiendo o de Uber, no, normalmente no les van a dar un aguinaldo porque se estila o se considera que no es una relación de trabajo. Oye, y a los que ponen como socios, porque hay muchas empresas que les llaman socios, ¿no? Y que hacen como un contrato como de socios. ¿Eso sí o no? Ahí, ahí, dependiendo, es la misma situación. Te llaman socio, pero te tratan como si fueras un empleado, ¿no? Exacto. No sé, la gente que ha trabajado en Walmart o en estos centros comerciales, no, creo que no sé si les llamen socios, pero les utilizan así como diciéndole, no te dicen empleado, te dicen utilizan otra palabra como para hacerte creer que tú eres como miembro de la toma de decisiones. No, igual, aunque tú le pongas es que tú no eres el trabajador, eres el dueño también, es que tú eres mi socio, mi accionista, pero si es un empleado, es un empleado. Por eso no importa tanto cómo le llamen, sino las características que tengan. Y en esos casos, si tienen características de empleado, le tienen que pagar su aguinaldo. Aunque, ahí sí les quiero ser franco, si en la práctica es así, difícilmente tú le vas a poder exigir a esa persona que te dice que eres su socio, cuando eres su empleado realmente, te pague tu aguinaldo. Normalmente ahí interviene un juez porque son más factores, pero sí tendrían derecho a un aguinaldo si realmente fungen como empleados y no como socios. Oye, Es que sí preguntarte, está muy interesante esa parte, sí. Son sí, temas que suceden muy a menudo en ciertas empresas que quieren evadir esas responsabilidades que les tocan y buscan la manera de hacerte sentir que eres parte de la directiva, que eres parte de la toma de decisiones para no considerarte como empleado. ok, Y los comisionistas dicen, no, es que no, este no es mi empleado, él solo trabaja por comisión. Estos ok, también, los comisionistas, hay una delgada línea entre ser trabajador y ser freelancer. ok, eso es bien importante, ¿eh? Entonces, abusados a todos los que Eh, están en esta situación. Y otra cosa que te quería preguntar, surgió en las redes sociales de que, bueno, se tenía que pagar ya un mes, ¿no? Por una propuesta que está allá en el Congreso, pero es una propuesta aún, por lo que se sabe, sí. la está proponiendo el Verde, ¿no? Que sea lo mínimo a pagar de aguinaldo sea un mes, lo mínimo. Cosa que ahorita ya no nos acabas de explicar, por eso casi no te lo quería preguntar ya al final. Ujú. ¿Sabes esa propuesta? ¿Conoces esa propuesta? Sí, sí, hay varias propuestas que están en el tintero, entre ellas es el de aguinaldo. No sé si han escuchado la famosa propuesta de las 40 horas, que solo sea el máximo de trabajar Sí, 40 horas. sí, Son propuestas que no están aprobadas. Son apenas iniciativas que podrán ser discutidas en estos meses, en estos años. Se espera que se discutan en la administración de nuestra presidenta, pero no es una realidad. La ley actualmente, al día de hoy, 15 días. La única que cambió fue la de vacaciones. Después podríamos hablar de vacaciones porque ahí, sobre todo a los pequeños propietarios les puede interesar esto porque pueden incurrir en ciertos errores que les puede hacer perder mucho dinero. ok, Pero en el caso del aguinaldo, por el momento siguen siendo 15 días, no 30. Eso es una propuesta. 30 pueden tener los que los sindicatos de los trabajadores
han firmado convenios, contratos colectivos con las empresas para darle un poquito más, como los ejemplos que di del Seguro Social, que ellos sí reciben más de 15 días, pero no es obligatorio para las empresas dar 30 días todavía. Bueno, también preguntarte, Luis, creo, bueno, me voy a despedir de acá de la otra plataforma de YouTube, nos vamos a despedir, ¿no? Nos despedimos de Pues, acá, seguimos acá por TikTok para finalizar. Gracias, ujú, Luis, me despido de acá, ¿eh? Luis, sí, gracias. Esperemos claro, a ti. ir contando con otros temas, ¿no? Platicar otros temas, contigo sobre, pues bueno, lo que tiene que ver y tu materia que conoces muy bien, sobre todo con los empleados, qué derechos tienen y también los empleadores también qué derechos tienen, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco. Y, no, hombre, agradecido estoy yo por la oportunidad de estar contigo y con tu público. Muchas gracias, Jairo.